comparto. A ver. Listo. Está bien. A ver. Ahí se ve bien. A ver. Va, se ve. Si le metes de vuelta un poquito más de zoom para que se vea el texto chico. Creo que content. Dale, tipo, sé Otro generoso. más. 5 o 6 veces, dale. Pasa que el problema con esto es que no sé a cuál darle. Para igual una cosa. Supongo que si lo pongo en light se va a ver un poquito mejor. Sí, seguro. Dale un A ver. poquito más al content. Settings. Aquí es content. Ahí. Yo la verdad no veo diferencia. Es que, y si no, dale el code también. Y dale, ya. Están por separado. Qué molesto. Sí, Sí, es algo de está terrible. todo separado. Ahora, ahí ya se ve bien, ¿no? Sí, igual de vuelta, creo que suma solo un punto, ¿no? Del tamaño. Entonces le tenés que dar 10 veces para que el tamaño se vea algo. Bueno, Sí, una y otra vez. de vuelta, ¿alguien tiene problemas para verlo? Y le damos un par de más de aumentos. ¿Todo ven bien? Igual, la idea más que nada, tipo, ver los gráficos, así que la parte más de texto la pueden revisar después, si lo quieren seguir por su cuenta. Dale, Así que, en ese sentido, creo que deberíamos estar bastante bien. Así que, bueno. La idea un poquito de la práctica es mostrar, mostrar un poco más de forma práctica los plots que estuvieron viendo en la teórica, cómo pueden hacerlos, qué herramientas tienen disponibles y cómo comunicar efectivamente a partir de un dataset utilizando gráficos y utilizando las herramientas que vamos a mostrarles. Está dividida más o menos en 3 partes, utilizando distintas herramientas. Vamos a utilizar el dataset de Sysarmy, el mismo que tuvimos mostrado ya en la teórica. Y con eso la idea es, bueno, ir revisando cómo hacer los gráficos, las interfaces, las bibliotecas que vamos a estar usando. Y más, también la idea es que lo tengan en el notebook de referencia para cuando estén haciendo el TP, que sepan cómo hacer un gráfico en particular o alguna cosa que en el momento no les sale, para saber cómo googlearlo o para poder resolverlo. Así que vamos a ver, bueno, parte de pandas, vamos a ver lo que estuvimos viendo la semana pasada, es la parte de plotting que tiene ya incorporada. Vamos a ver Pyplot, que es una interfaz de alto nivel, de Matplotlib, que es una interfaz más de bajo nivel. Vamos a ver Seaborn, que es un wrapper alrededor de Pyplot y Matplotlib para hacer unas cosas un poco más sencillas. Y vamos a ver Pandas Profiling, que es magia pura. Así, bueno, leemos el dataset. Básicamente estamos leyendo del Google Sheets original. Y con eso vamos a decir, bueno, ¿qué estoy viendo acá? ¿Qué columnas tengo? Tiene la columna de identifico cómo, tengo la edad, estoy trabajando en, la cantidad de experiencia, y así vemos. Tiene un montón de columnas y algunas que son relevantes vamos a verlas a lo largo que vayamos progresando. Entonces, vamos a ver un poquito, por ejemplo, cómo crear algunos gráficos y para qué tipos de variables. Está bien. Entonces, si agarramos, por ejemplo, el data frame y nos fijamos, ok, la gente contribuye a proyectos open source y la respuesta es por sí o por no, ¿no? Es una variable binaria. Entonces, queremos ver cómo están esas respuestas distribuidas. Y una forma de verlo, con uno de los plots que mostró Jan, es con un pyplot, ¿no? Y tiene sentido acá, porque, esta es su opinión. Hay gente que, como dijo Jorge, odia los pyplots. A mí, para el caso de variables binarias, me parece algo bastante razonable porque podés comprar bastante bien cuánto es cada valor. O sea, a ojo, por lo menos. Entonces, tengo una noción de qué magnitud se maneja. Le agregamos la leyenda, como habían dicho también en el chat en su momento, como para que se hagan esos gráficos. Y uno podría decir, che, pero yo ahí no llevo a leer nada. Y eso va a ser algo que vamos a ir arreglando más adelante. La idea acá es mostrar algo muy básico de cómo hacerlo con pandas. Acá se fijan, bueno, le decimos, agarramos el value count de la variable, le decimos plot, le decimos el tipo de plot que queremos hacer, y le pasamos este argumento que le dice, bueno, ponerme el porcentaje automáticamente dentro del plot. Después, un bar plot. Si decimos, ok, bueno, ¿qué sistema operativo usa la gente para trabajar, no? Y nos hacemos la value count, lo que decíamos antes. Me dice cuántas veces aparece cada elemento de esa columna y lo ordenamos de manera que sea ordenada. Ahora,
decimos, bueno, Windows 3442, GNU, Linux 1356, macOS 1296 y hay 5 que usan BSD. Y esto es un problema, ¿no? Porque estos tres, como están en la misma escala, este está fuera de escala totalmente, es algo muy extraño, es 300 veces más chico, más o menos. Entonces, ¿cómo puede haber problemas graficando esto? Porque, ¿cómo graficas algo que está en distintos órdenes de magnitud? Entonces, bueno, vamos a arrancar haciendo un pie chart. Y miren lo que pasa. Acá es, ¿qué tan evidente es si no le ponemos la leyenda que... ¿cómo que def is not fine? Ah, pues lo ejecuté, ¿no? Lo ejecuté. LOL. Y por eso ejecutan las cosas, muchachos. Ok, ahí tenemos. Tenemos acá, vemos el parplot. Tiki. Ahora, si yo pongo esto así, y tengo GNU Linux, y tengo macOS, ¿es evidente cuál es más grande? Yo a ojo no podría decirte que tipo macOS es más grande que Linux o al revés. No sabría decirlo. Entonces, necesito ver esto. Por otro lado, acá, no sé, yo, chicato, si no me decís acá el que me está BSD, yo ni lo veo. Es un píxel de ancho esa línea. Entonces, creo que la conclusión bastante obvia es que no es una buena elección un pipeplot para esto. Entonces, decimos, bueno, vamos a usar un barplot. Entonces le decimos value counts, hacemos el sort values para que quede ordenado, y decimos plotéamelo, pero esta vez en vez de pasarle kind vamos a pasarle var. Entonces tenemos un barplot. Y fíjense lo mismo, BSD, la única conclusión que podemos sacar de acá es que está totalmente planchado por los demás. O sea, es muy chiquito en comparación al resto, ¿no? Entonces, después tenemos otros gráficos que queremos ver. Por ejemplo, si se veíamos las columnas, íbamos a ver que estaba el salario bruto y el salario neto. Y uno podría decir, ok, ¿cómo es la relación entre esas variables? ¿Cómo se relaciona el salario neto mensual con el salario bruto mensual? Uno esperaría que haya una relación pseudolineal, pero no siempre va a pasar, porque tenés distintos impuestos, tenés cálculos de ganancia o algún impuesto que puede ir creciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a revisar acá. Lo graficamos. Lo graficamos en un scatterplot. El scatterplot es este que te marca en un eje de coordenadas para dos variables los puntos. Entonces, acá medio que se cumple nuestra hipótesis, ¿no? Como tenemos algo pseudo-lineal-ish. Y acá tenemos unas cosas más extrañas, ¿no? Como gente que, tipo, el salario mensual bruto es nada comparado con el neto. Es algo bastante extraño lo que está pasando acá. Y una cosa que vemos es que le dijimos, bueno, kind scatter. En vez de pi o var, le dijimos es un scatter. Porque tenés dos variables. Le está diciendo cuál es tu x y cuál es tu y. Fíjense que el neto es lo que queda en el eje x y el bruto es lo que queda en el eje y. Y automáticamente, además, no sé si notaron, que me lo pone en esta escala. Tipo, me dice, bueno, es 1 de 6. Entonces no me dice, tipo, no sé, 2 millones, 1,5 millones, 1 millón. Me pone 1.0, 1.5, 2.0, me dice, y esto está por 1 por esta de 6. Entonces, acá ya lo damos automáticamente. Ahora, si decimos, ok, pero acá ¿qué está pasando? O sea, hay una nubecita muy, muy densa, tipo, hay muchos puntos ahí, no se entiende bien qué está pasando. Y eso tiene que ver de fondo con el tamaño de los puntos. Entonces, tiene este parámetro que se llama S, que lo que me deja es modificar el radio de los puntos. Entonces, bueno, acá queda un poco más visible, que tipo, acá hay una nube bastante densa, que antes medio que se perdía, ¿no? Tipo, acá lo tenemos como un poco más denso acá, tipo esta parte de acá, cerca del 00, también estaba como muy, muy apretado. Ahora vemos que no, tipo, lo tenemos un poco más clarito. Entonces, podemos ir pasándole varios argumentos que van a modificar cómo se ven los plots. Vamos a ver un poquito más, algunos parámetros un poco más interesantes más adelante. No sé si lo vas a dar después, ¿no? Así que decime si lo das después. También podríamos cambiar el tamaño de los gráficos. Podríamos también, sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos la parte de Matplotlib, porque es algo que no está nativamente en la API de Pandas. La API de Pandas lo que te da es unas facilidades para hacer gráficos. Muchas cosas que sean la modificación del plot en sí, vamos a tener que hacerlas con Matplotlib, que es lo que está por debajo del módulo de plotting de Pandas. Ahora vamos a verlo. Que esté chiquito y que sea medio difícil de leer es a propósito para que después podamos mostrar cómo mejorar la presentación de nuestros gráficos.
Eso es como así, bueno, tenemos esta herramienta rápida, después vamos a ver cómo mejorarla, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito, decimos, ¿se acuerdan esto que teníamos de qué porcentaje fue el ajuste total? Bueno, uno querría decir, ese porcentaje, el ajuste total, ¿cuántos hay distintos? La respuesta es que hay 127 distintos. Entonces decimos, son un montón. Entonces, si hay 127 valores distintos, que podemos verlos incluso si quieren. No, perdón, Javi, no me mates, no me mates. Pero pandas, cuando hacemos plot, es justamente una cosa que nos puede abstraer y lo que vos dijiste, facilitarnos un poco el prototipado de función de gráficos. Pero hay algunos parámetros que se pueden pasar para cambiar un par de cosas, porque en realidad internamente Pandas está usando otras cosas y nosotros podríamos pasarle algunos parámetros y Pandas sería el intermediario. Si bien la macana, para mí es una macana, la firma de Pandas, ¿no? Cuando pedimos la documentación, dice args. Y no tenemos ni idea de lo que le podemos pasar a la función de ploteo, ¿no? Y una de esos parámetros puede ser el fix size en forma de tupla. Entonces podríamos pasarle el fix size. Por ejemplo, yo para otros gráficos, ahí en el PTG, uso un fix size con esta tupla y le pasamos eso al plot y nos va a cambiar el tamaño del gráfico. Sí, eso lo vamos a mostrar igual más adelante con la parte de Matplotlib, porque la idea es mostrar qué es lo que está usando el fondo Pandas. Acá la idea es mostrar la API alto nivel de Pandas, y después la idea es mostrar cómo modificar esos gráficos, que es lo que estamos llamando Pandas por abajo. Todos estos gráficos que estamos viendo de Pandas, por abajo lo que hacen es llamar a Matplotlib o a PyPlot. Y después, cada uno de los argumentos que pasamos los va como despachando al lugar que corresponde. La idea es primero mostrar la API alto nivel de Pandas y después mostrar qué es lo que usa por abajo como para dar cierta familiaridad con la terminología y con las posibilidades que ofrece Matplotlib por abajo. Todo esto lo vamos a ver enseguida. Así que dame 10 minutitos y lo vemos. Me callo. Ahora, volviendo un poquito. Tenemos estos valores únicos, ¿no? Tenemos 127 valores únicos que, si nos fijamos, es un soporte ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de soporte dirían que es esto? Hay que agregar float. Bien, o sea, ¿sería un soporte continuo o discreto? Continuo. Continuo, tal cual. Entonces, imagínense que vemos esto, ¿no? Tenemos que una gran cantidad de gente que tuvo un porcentaje de ajuste de 0%. Muchos de 10, 20, tenemos valores en el medio. Entonces, viendo esta cantidad de valores únicos y viendo el tipo de soporte que tiene. Mr. Javi, acá Juan pregunta, ¿a qué se refiere con soporte? ¿A qué se refiere con soporte? ¿Qué dijimos en la teoría que era el soporte de una variable? Pero no sé si di una definición. No sé si lo definimos. Sí. Bueno, es un pequeño problema. Bueno, el soporte sería como, por ejemplo, los posibles... Son los valores que puede tomar. Claro, son los posibles valores que puede tomar una variable. Porque, por ejemplo, pensemos en el porcentaje de ajuste salarial que puede tener un empleado. ¿Puede ser un valor negativo? Uno querría pensar que no, ¿no? Uno puede decir, ok, no me van a sacar un 10% de mi salario como ajuste salarial. Uno pensaría que sería 0 o si no tuvo ajuste, o podría ser más si lo tuvo. Entonces, los posibles valores que pueda tomar la variable de ajuste salarial va a ser los enteros no negativos. Digamos, los reales no negativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero vamos a ver que claramente no existen todos los flotantes todos los reales no negativos. Por ejemplo, veamos cuánto es el máximo. El máximo es el 100%. Entonces, estamos pensando, bueno, va a haber un límite donde ya no me van a ajustar más. O sea, en lo que sea real, o sea, difícilmente te aumenten un 100.000% tu salario a lo largo de un año. Entonces, Juan está tratando de entender y entonces dice, ¿algo así como el espacio muestral? Algo así. Es digamos, en probabilidad estadística sería el soporte de la variable, digamos. En el caso, por ejemplo, de una gaussiana serían todos los reales,
En el caso de una Bernoulli sería 0, no, pero una Bernoulli la dije mal. De una binomial sería, de una Bernoulli sería 0 o 1, de una moneda sería cara o seca. Son los valores que puede tomar una instancia de la variable, digamos. Es el conjunto de valores que puede tomar. Sí. Tal cual. Bueno. Sí, sí. Entonces, que quede claro, soporte es igual al conjunto de variables que puede tomar. En este caso, por ejemplo, preguntémonos a los chicos. ¿Cuál es el soporte de la variable de qué porcentaje fue el ajuste total? ¿O de qué tipo es? Más que nada la pregunta. Bueno, sí, ¿cuál es el soporte y de qué tipo? Las dos. Ahí Juan dice entre 0 y 100 sería el soporte y el tipo es valor real. Perfecto. Claro, tal cual. Entonces, esto digamos, ya tenemos un poco más en claro qué es el soporte. Tenemos en claro que acá tenemos 127 valores distintos. Y uno... Acá, pará. Un momento, Rexona. Acá Leonardo pregunta, ¿por qué entre 0 y 100? Son los valores que aparecen en el dataset. ¿Cómo sabemos? Acá dice Leonardo, ¿no puede ser mayor? Y vamos Sí. ¿Negativo? Pensemos, ¿tiene sentido un aumento salarial negativo? Bueno, igual una cosa es lo que tenga sentido o lo que querramos que tenga sentido y otra cosa es cómo se carga el valor, ¿no? Si Por tenemos supuesto. Primero pensemos en lo que debería ser la variable, después veamos si se remite a los hechos lo que pensamos que es. Porque después uno podría pensar, ok, si tengo un valor negativo como porcentaje de ajuste salarial, ¿está bien ingresado el dato? Sí, pero por ley no te pueden bajar el sueldo. Así que en teoría no debería hacerlo. Si lo fue, hay un problemita. O pensemos, por ejemplo... Un momento. Hoy en día bajo la cuarentena, te pueden reducir el sueldo. Ahí tenés un caso de uso legal. ¿Tuye, Javi? Creo que no estoy seguro si es con... Si es contra la empresa, no sé cómo es. No, sí, te pueden reducir. Sí. Yo tampoco, pero estudio ingeniería, no derecho, así que no me voy a meter Que los programadores no se les reduce, no conocemos eso de que nos reduzcan el sueldo, no entendemos. Por eso, vayamos a algo un poco más tangible, quizás. ¿Cuánto puede medir una persona? ¿Qué soporte tiene la altura de una persona? A ver, Leonardo, para vos, ¿qué soporte tiene una persona, en la altura de una persona? Ahora se fue a Wikipedia a buscar los valores de una persona. Está volviendo. A ver, dice Leonardo, yo estimaría tomando el máximo histórico conocido. Pero ahí tenés como, bueno, ¿hasta dónde? Y después, digamos, el soporte es, digamos, los valores posibles. Acá estamos diciendo la cota máxima, perfecto. El máximo histórico y la cota máxima. Y después buscaría el mínimo, tal cual. La altura, no sé, desde cuándo se considera una persona, y ahí la tendríamos que medir, y tendríamos el mínimo histórico. Perfecto. O pensemos un poco más todavía para simplificarla y dar menos lugar a la duda. ¿Cuál es el soporte de un char? ¿Un qué? Un char. Una variable de tipo char. ¿En qué? En C. No. Un char es un char. Dejemos de inventar. Un char, en una variable de 8 bits. Bueno, por eso, está bien, pero un char en UTF de 8 estamos en el horno. Bueno, no importa, me fui de tema. Pará. Okay, bueno, claramente no hay ningún ejemplo que vaya a hacer felices a todos. Vamos a hacer la sencilla. Mira, 128 a 127, si este es con signo, de 0 a 55, si es sin signo. Vamos a hacer la sencilla. Es el conjunto posible de valores que va a tomar una variable. Uno acá esperaría que el porcentaje de aumento salarial sea un valor no negativo, sin meternos en cuestiones inflacionarias y demás de sueldo real. El número en sí debería ser 0 o más. Y uno acá, tenemos 127 valores únicos. Y tenemos algunos que aparecen muchas veces, algunos pocas veces. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿está bien hacer un bar plot? Upa.
Un bar Tenemos plot 120. ¿qué? Sería la pregunta. Un bar plot que tenga que en el eje X el valor, o sea, el porcentaje de ajuste salarial y en el eje Y la cantidad de gente que respondió que tenía ese valor. ¿Está bien hacer un bar plot? No, Acá lo- mejor un histograma. Acá Me dice- gusta la vez mejor un histograma. sí, Tenemos otro que dice no. ¿Alguien más se la juega a que sí, a que no? ¿Alguien quiere apostar algo? Va a tardar mucho. Bueno, sí, este es el de la slide, a mí no me jodan. Dice, esto es lo que puse acá. Podemos intentarlo, pero la verdad tarda un montón y no vamos a perder tiempo de clase en esto. igual tampoco, no importa, digamos, no definimos la utilidad de un gráfico si tarda o no en renderizar. No, por supuesto que no, pero yo lo que digo es, podemos intentarlo, pero va a tardar un montón en renderizarse. Entonces digo, bueno, tenemos un soporte continuo, tenemos demasiados valores únicos. Seamos inteligentes y como ya dijeron, hagamos un histograma. Le vamos a decir plot time ist. Ist es de histogram. Se ve que los charts son muy, muy caros, entonces en vez de poner histogram pusieron ist. Así quedó acá. Pero esto es como lo que decía Jan antes, tipo, queda como, queremos un poco más suave, un poco más razonable, ¿no? Entonces, le vamos a subir la cantidad de bins. ¿Se acuerdan los bins que decía Jan? Vamos a subírselo a 25. Y decimos, medio raro todavía, vamos a subirla a 50. ¿Entienden? Ustedes, chicos, ¿entienden que en base a la cantidad de bins uno puede sacar distintas conclusiones? Es muy interesante esto, ¿no? Con pocos bins uno dice, bueno, está todo distribuido viste, como que uno entiende que entre el 10 y el 20 hay un montón, pero no entiende cómo están distribuidos. Claro, y además, por ejemplo, entre 0 y 10, acá decís, hay un montón entre 0 y 10. Pero claro, a medida que aumentas la cantidad de bins, lo que te queda más claro es que en realidad hay muchos valores en 0. Acá, si se fijan, tenemos un montón en 0, que es lo que vemos cuando decimos value counts, que acá queda como súper escondido, porque uno no termina de darse cuenta que todos estos valores entre 0 y 10 en realidad están en 0. Entonces, la cantidad de bins que uno va a poner, a fin de cuentas, te da información. Y uno dice, bueno, ¿cómo se calculan los bins? O sea, tenemos una cantidad de bins, tenemos un rango entre el mínimo y el máximo, y lo que tenemos es como divisiones en esos bins. O sea, el ancho va a ser el rango ese y la cantidad de bins. El ancho de cada barrita va a terminar siendo eso. Claro, es como dicen, es muy manipulable. Porque uno podría decir, ok, bueno, lo muestro de tal manera, o sea, si bajo un discurso me favorece mostrar que entre el 10 y el 20 hay un montón, pero me conviene ocultar que el 0 es el valor que predomina, entonces yo le pongo bins 5 o 10 y ahí nadie se va a dar cuenta. Entonces, es como decís, es muy manipulable en lo que estás tratando de mostrar. Y si no, como dice Jan, podés hacer un plot de densidad, como hemos visto en la teórica, dado que el soporte es continuo y con eso alcanzaba. Se puede configurar el ancho en lugar de cantidad de bins. No es un parámetro que reciba, pero sí puedes armarlo vos a mano haciendo las particiones. ¿Cómo? Preguntémosle a los chicos, ¿cómo uno calcularía la cantidad de bins a partir del ancho? ¿Qué quiere? Digamos, yo quiero un ancho de 2, por ejemplo. ¿Cómo calculo la cantidad de bins? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ahí dice... Sobre bins. No, pero yo quiero calcular No, al revés. la cantidad de bins. O sea, yo quiero una cuenta que me diga, tenés que ponerle en el parámetro que tiene JVI, bins igual a X. ¿Cómo calculo X? Tenemos el largo y queremos calcular eso. Ahí está. Claro, ahí está, tal cual. El ancho de que quiero que tenga cada bin. Ahí ya sabemos la cantidad de bins que tenemos. Si tenemos un soporte, por ejemplo, de que va del 0 al 100, y decimos, bueno, quiero que tengan ancho 2, o sea, a ver, tipo el 0 y 1, el 2 y el 3, el 4 y el 5 y así. Entonces, lo que voy a decir es, bueno, voy a agarrar 100, lo voy a dividir por 2 y se me va a dar 50. Entonces, voy a tener 50 bins, que es lo que estaba buscando. Se puede hacer, o sea, no es algo que vas a tener que calcular un poco más código, pero por supuesto que puedes hacerlo. Entonces, y después vamos a ver un poquito más esto. ¿Querías darlo vos ya, no, de boxplots? Bueno, no. ¿O querés que decía yo? Como prefieras. Sí, vos, dale. Dale. Ok, entonces, vamos a ver un poquito todo el tema de los boxplots. Teníamos los salarios netos y los brutos. Queremos saber cuánto es la media, queremos saber cuánto es la mediana. Entonces vamos a sacar un resumen estadístico a partir de los boxplots.
Entonces, nos vamos a quedar solamente con los que tienen un valor menor a 500.000 para para ambas columnas. Vamos a agarrar esas columnas y vamos a hacer un plot de kind box. Entonces, lo que estamos viendo acá de fondo es que estamos agarrando dos columnas y estamos haciendo plot de tipo box plot, y esto automáticamente va a agarrar cada columna y va a hacer armar el box plot para cada una de las dos columnas. Ahora, esto tiene un montón de problemas, ¿no? Para empezar, es medio chiquito. Segundo, acá se están superponiendo las descripciones de cada una de las columnas. Y por otro lado, tipo, acá esto ya no tenés, o sea, no te dice mucho ver los puntos así tan chiquititos uno arriba del otro. Entonces, vamos a tratar de ver un poquito más, o sea, cómo que quedaría si no hacíamos el filtrado, ¿no? Si no hacíamos el filtrado, terminaba mucho peor. Fíjense que, tipo, quedaba totalmente achicado y totalmente planchado por los outliers más grandes, los que habíamos visto en el scatterplot, que por ejemplo. Este plancha todos los demás. Entonces, con esto, la verdad, mucha información vamos a sacar, porque, tipo, si nos fijamos contra el eje Y, queda como, no sé, en este punto, ¿qué es? ¿El 0.1, el 0.2? Y encima estaba por 1 a la 6. Es como, es medio raro todo esto. Entonces, esto es más que una motivación más que suficiente para mostrar cómo empezar a embellecer los plots, de cómo hacerlos más vistosos, más visibles, más entendibles y que reflejen un poco mejor lo que queremos hacer. Entonces, de fondo, Panda lo que termina usando es Matplotlib. Matplotlib es digamos, la base de un montón de herramientas de visualización que tiene bastante similaridad con las herramientas más viejas de MATLAB. Entonces, vamos a buscar cómo cambiar las cosas. Pero para buscar cómo cambiar las cosas, como que tenemos que manejar el lenguaje común de la biblioteca, ¿no? Necesitamos saber si quiero cambiar el tamaño, si quiero cambiar la escala, si quiero darle un título de la descripción. Uno va a tener una forma de llamar a esas cosas que no necesariamente se condice con cómo la biblioteca lo llama. Entonces, esto me lo saqué de la documentación de Matplotlib y muestra todos los elementos que tiene un gráfico, una figura que le llaman. Para empezar, tenemos el título, ¿sí? Vamos a verlo. Este es el título. Por otro lado, tenemos las legend, que es una descripción de los axes que van apareciendo. ¿Y qué es un axe? Digo, acá vemos que dice axes. Los axes son los gráficos en sí, lo que uno podría normalmente llamar gráfico. La figura, lo que estamos viendo acá, que es anatomía de una figura, es un contenedor de axes, es un contenedor de plots, es un bichoide donde yo le voy a dibujar cosas arriba. Es un contenedor, nada más. Entonces, yo lo que tengo es esta figura, lo que tengo son axes, por ejemplo, puede ser un line plot u otro más. Vamos a tener esos axes dibujados. Y esos axes, fíjense, son de distinto tipo. Puedo tener un scatterplot mezclado con un lineplot con otro lineplot. Y fíjense que estos lineplots tienen una leyenda asignada que es la señal azul, la señal roja. Y eso se muestra en la legend, que es este grafiquito. Por otro lado, bueno, tenemos en el título, que ya lo dijimos, tenemos el label X, que me dice cómo es la denominación del eje X. Es un texto que lo que me dice es qué es lo que está representando el eje X. Y lo mismo para el eje Y. Después tenemos, por ejemplo, la grilla, que es la que dibujamos siempre para seguir como estamos viéndolo. Y tenemos por un lado los Major Tick Labels, que son los numeritos el texto que básicamente te indica cuál es, digamos, la descripción de los major ticks, o sea, de estas rayitas grandes, las que están en los major grids. Pero por otro lado tenemos estas rayitas más chiquitas que no tienen descripción. Esos son los minor ticks. Ahora, entonces, resumen. Lo que sean los labels que acompañan las rayitas del costado, esos son los tick labels, ya sean X o sean Y. Y las rayitas en sí son los ticks, que pueden ser majors o minors. O sea, los majors son los que quedan en la grilla siempre, y los minors son esos que, lo haces con un colorcito más finito, por ejemplo. Y después, bueno, acá podemos poner un texto más abajo, de hecho, con matplotlib.org o alguna cosita más. Entonces, estos son los elementos principales que tiene una figura. Esa figura tiene los axes, que son los gráficos en sí, y estas son todas las demás cositas que podemos ir tocando. Los títulos, las descripciones del eje X, las descripciones del eje Y, la leyenda podemos cambiarle, podemos agregarle elementos,
Y así como podemos saber por estos circulitos bonitos que te dicen qué es cada cosa. Entonces, acá es un resumen un poquito de eso. Tenemos lo que son las figuras. Y acá tenemos algunos parámetros que nos pueden llegar a interesar, que es lo que Jorge se quejaba antes, que queríamos verlo más grande. Ahora vamos a ver cómo hacerlo más grande. Las figuras... Sí. Nada, sorry de vuelta. ¿Era eso? Nada, te quería interrumpir para decirte sorry. Bien. Todo bien. Entonces, algunos parámetros que nos va a interesar modificar. Bueno, esto quedó feo. DPI. Bueno. Tenemos, por ejemplo, cuando creamos una figura, un par de parámetros que nos pueden llegar a interesar es el fixed size y el DPI. Ahora vamos a explicar un poquito más qué es cada cosa, pero básicamente el fixed size lo que te dice es cuánto es el ancho y el alto en pulgadas de gráfico, y el DPI es la resolución de la figura en puntos por pulgada. Ahora, el axis, lo que veíamos acá que está marcado como axis, son los plots en sí, digamos, los gráficos. Los labels, esto que dijimos en las descripciones, en el eje X y en el Y, el título, que es el que veíamos acá, este de acá, es el título de la figura, no del axis, es de la figura. Y la legend son descripciones de colecciones de datos. Esto de acá, que esta, por ejemplo, describe este line plot y esta describe este otro line plot. Si quieren ver el código de cómo está hecho esto, es un choclo enorme. Está en el notebook, lo pueden revisar. Yo preferí esconderlo porque me parece que un poco mucho. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo escalar los plots, cómo hacerlos más grandes, para que sea más fácil de ver. Entonces, ¿cómo maneja el fixed size de Matplotlib? A partir de estos dos parámetros que mostramos antes, el fixed size y el DPI. Y la cantidad de píxeles en X que va a tener una figura es el DPI por el ancho en pulgadas. Y la cantidad de píxeles en alto, en la coordenada Y, va a ser el DPI por la altura que le estás pasando. Entonces, por ejemplo, el DPI vale 100, o sea, vas a tener 100 píxeles por pulgada, y el fixed size vale 6.4, que sería el ancho, y 4.8 en alto. Es el X y el Y. Entonces vamos a tener plots de 640 por 480, ¿no? Tipo 6.4 por 100, 640, 6.4 por 480. Entonces, estos gráficos que venimos viendo acá tienen 640 por 480 píxeles. Y quedan chiquitos en una pantalla de Full HD. Entonces, vamos a ver, podemos modificar globalmente para que por el valor por defecto de que se hagan todos los plots tenga mayor DPI, y eso lo podemos modificar con este diccionario, que es un diccionario global de configuración de la biblioteca. Y le pasamos este parámetro y lo configuramos. Entonces, todo lo que hagamos a partir de ahora, si pusiéramos este código, tendría un DPI de 150. Ahora, ¿se acuerdan de este de acá? Este plot chiquitito. Vamos a hacer un poco más grande. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos plt.figure, no voy a asignarlo a ningún lado, lo que devuelve, y le digo, bueno, el fixed size es 1.5 el valor por defecto y 1.5 el valor por defecto. Y le dejo el DPI normal, ¿no? Entonces tenemos este gráfico de este tamaño, que ahora va a tener un 50% más de ancho y de alto. Y uno podría, análogamente, en vez de cambiar el ancho de la figura, podría cambiar el DPI. Ahora, y van a tener el mismo tamaño. Los dos gráficos tienen, o sea, las dos figuras tienen el mismo tamaño. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si lo ven entre estos dos. ¿Alguien llega a verlo? ¿Alguna diferencia? El texto está más grande. El texto está más grande. Sí, sí, sí. Y esa es una gran diferencia. Porque acá cuando estamos haciendo más grande la figura, no estamos escalando los elementos, estamos solamente escalando la figura. Ahora, las fuentes, por ejemplo, están en términos relativos al DPI. Entonces, cuando vos agrandás la figura, no agrandás la fuente, te queda un montón de espacio vacío, te queda un montón te queda gigante la torta, pero te queda mucho el texto en comparación a la torta. Entonces, si vos lo escalás a partir del DPI, se mantiene de una forma proporcional. Entonces, la recomendación nuestra es que si uno lo que quiere hacer es más grande la visualización, entonces modificar el DPI. Si uno quiere cambiar la forma, o sea, que sea más cuadrado o digo, más angosto quizás, ahí sí que hay que modificar el fixed size. Pero para mantener la proporción de un montón de elementos que ya mantiene por abajo Matplotlib, tratemos de, o sea, lo preferible es usar el DPI, aumentar el DPI. Ahora, Matplotlib, por sí, es difícil de usar, es una interfaz de muy bajo nivel, que tiene un montón de elementos que la verdad es medio molesto andar tocándolos a mano. Sorry que te interrumpa, Javi, esta vez con sentido. Juan Manuel pregunta, esa dupla 6.4, 4.8, ¿qué es en fixed size? ¿Qué es? Acá, fixed size. Fixed size es lo que decíamos antes de acá. Ahora volvamos aquí un segundito. Y lo que te recibe es el tamaño
en ancho y en alto que va a tener el plot, que es la cantidad de pulgadas que tiene la figura. Entonces, cuando vos le pasás, por ejemplo, 6.4, 4.8, le estás diciendo, este gráfico tiene 6.4 pulgadas de ancho y 4.8 pulgadas de alto. Esto, y uno dice que es raro manejar pulgadas en un gráfico de computadora, es algo extrañísimo. Pero la realidad es que, por ejemplo, después lo querés guardar o lo querés imprimir y uno tiene como un valor. El gráfico está hecho en una escala, en un tamaño. Entonces, lo que está pasando con esos parámetros es el ancho y el alto de la figura, no del gráfico en sí, sino del contenedor de ese gráfico en pulgadas. ¿Responde a tu pregunta eso, Juan Manuel? Si ustedes usan también programas gráficos, tipo Illustrator o Photoshop o lo que sea, es muy común mandar a imprimir o imprentas o lo que sea. Si quieren algo de 30 por 30 centímetros, ponen en centímetros el tamaño y después les piden 300 dpi, por ejemplo. También cuando escanean los Sí. puntos por pulgada. Perfecto. Entonces, bueno, Matplotlib es un choclo usarlo. Entonces lo que vamos a usar es Pyplot. ¿Qué Pyplot? ¿De dónde salió? ¿Qué es un Pyplot? ¿Con qué se come? Es una interfaz más de alto nivel que te provee ya Matplotlib. Matplotlib antiguamente tenía una interfaz que se llamaba PyLab, que la fueron deprecando con el tiempo y que no deberíamos usar. Entonces, PyLab, malo. Pyplot, bueno. Eso es todo lo que tienen que saber. Que es básicamente una interfaz de alto nivel que para brapear cosas de Matplotlib de una forma más trabajable. Entonces vamos a tratar de reproducir unos gráficos que estamos viendo antes. Vamos a ver, por ejemplo, creamos una figura, le escalamos el DPI para que escalar los elementos de la fuente. Vamos a ver cuáles son los sistemas operativos que usan, lo vamos a contar y vamos a hacer un sort de los valores. O sea, vamos a ordenarlo de mayor a menor. Después vamos a ver, bueno, acá, plt.var. Esto es importante. Lo que estamos acá es diciendo, bueno, hacemos un bar plot con esto en X y esto en Y. O sea, estos son los elementos de X y estos son elementos de Y. Que si cortamos acá para ver qué es lo que estamos viendo, tenemos el índice, va a ser lo que llamamos en el eje X, ¿no? Tipo el label que vamos a ponerle a cada columna. Y en Y es el alto de la columna. Entonces, vamos a decirle, creamos un bar plot, ¿no? Que es la cantidad de, o sea, vamos a poner el índice que tiene en X y los valores en Y. Vamos a decirle el Y-label, o sea, ¿cómo se llama esto? Es usuarios. ¿Cómo se llama el X-label? Es sistema operativo. Porque yo no quiero, tipo, que me diga el valor. Ah, que esto es buenísimo. Por algo estaba junto. Hay un tema de, sí, justo eso. En el Jupyter, como que la celda ejecuta cosas y muestra cosas, y si tenemos una figura arriba, por ahí hace menjunje raro. Sí, por eso estaba junto, pero igual está bueno para mostrarlo. Entonces, yo quiero ponerle, tipo, acá, el sistema operativo y arriba le quiero decir cantidad de usuarios. Ahora, si comparamos un poco con cómo estaba el bar plot por acá, acá no tiene el eje Y, no tiene título, no tiene una descripción del eje X. Entonces, lo importante que se tiene que llevar de acá es cómo poner las cosas. Es con plt.ilabel, xlabel y title. Ahora, esto básicamente lo que está agarrando es la figura que está activa, que es la que creamos acá, y le está asignando el label, el otro label y el título. Y después lo mostramos. Entonces, esto está mucho más bonito que antes, ¿no? Excepto que todavía hay 5 personas que usan BSD y no la estamos viendo. Tipo, sabemos que existe, pero cuánto es, qué escala tiene, imposible saberlo. Entonces, ¿cómo podemos ponerlo en escala logarítmica? Para ver, o sea, sabemos que es menos de 10, pero bueno, está ahí, hay una cantidad. Y esto es como que, acá justo no es un buen valor, pero o sea, no es una buena forma de visualizarlo, ¿no? Porque no hay mucho sentido mostrarlo en una escala logarítmica, el overplot. Pero así por lo menos podemos verlo cuánto es BSD. Sabemos el orden en el que está. ¿Y cómo lo ponemos en escala logarítmica? Con plt.iscalelog. PLT recuerden que es pyplot. Lo demás lo dejamos igual, no cambiamos nada. Un comentario que me parecería también copado decir es, cuando usamos escala logarítmica hay que como especificarlo bien claro, ¿no? Incluso yo iría al abuso de poner en la letra del FI, decir que es logarítmico, entre paréntesis, log, algo así.
Ahí Seba dice, ahora sabemos cómo hizo C5N para armar su gráfico. Para mí ni siquiera es logarítmico eso, pero bueno. No, es medio difícil. Entonces, vamos a rehacer el scatterplot que hicimos antes con pandas. Esta vez vamos a modificarle el DPI para que sea un poco más visible. Y fíjense que estoy llamando, en vez de decirle plot.canScatter, le estoy diciendo plt, o sea, pyplot.scatter. Le estoy diciendo el eje X, poneme el salario mensual neto, y en el eje Y el bruto. Le estoy diciendo el tamaño de cada circuito va a ser 5, y estoy agregando el E-label, el X-label y el título. ¿No? Entonces acá lo tenemos. Ahora, no sé, quizás lo queremos ver un poco más grande. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos S15, por ejemplo? Y ahí ya queda un poco más grande. ¿Y cómo queda con S igual a 1? Y queda así como un poco más difícil de saber dónde cae parado, ¿no? Pero está bien. Y una cosa que... Sí. ¿Puedo hacer un comentario que a mí, cuando me pasó, ¿no? La primera vez que traté de meterme con Pyplot, yo miraba el código ¿no? Se puede subir un pelincito, Javi. Y decía, ¿dónde está mi variable local que estoy modificando el estado de las cosas, ¿no? Porque acá PLScatter no devolvió ninguna variable. Y después en PLT, que es yo eso lo importé, no sé por qué algo importado, estoy llamando a funciones algo importado, pero ¿dónde está mi variable local a la cual estoy modificando las cosas? Bueno, en eso que acabas de decir, hay una cosa que extraña. Cuando vos haces plt.scatter, vamos a hacer un... Acá. Si se fijan, y acá vamos a ponerle esto acá, por las dudas. Acá, plt.scatter en realidad me volvió un path collection. Ese path collection es la colección de puntitos. ¿Sí? Entonces, cuando vos le llamaste, en realidad devolvió algo. Y uno querría decir, ok, ¿a qué le están modificando realmente cuando vos llamás con plt.label, title, .escale, lo que sea, por ejemplo? ¿Qué estás viendo? Entonces, vamos a mostrar esto acá. Sí. Acá estamos imprimiendo cuál es la figura actual. Entonces, esto es lo que volvió Scatter. Y acá, GSF, si vemos la documentación un segundito, lo que me está diciendo es get the current figure. O sea, vamos a agarrar la figura que existe, que estoy utilizando actualmente. Pero me dice, si no existe ninguna, te va a crear una con plt.figure, la que estamos usando acá. Ahora, como ya la habíamos creado, existe una figura y esa es la que está modificando las cosas. Entonces, todo esto que estamos tocando acá, básicamente lo que hace por abajo es decir, bueno, buscame la figura que está actualmente siendo modificada y asignarle a esa las cosas. Entonces, por un lado, básicamente lo que está manejando es una especie de estado global de cuál es la figura activa en ese momento, y a esa figura es a la que le modifica las cosas. Perfecto. Entonces, que quede claro, plt.figure crea una variable global y la tiene guardada dentro de PLT, y cuando llamamos a PLT las distintas cosas, agarra esa variable que está ahí y la modifica. Y cuando hacemos PLT show, agarra esa figura que le fuimos modificando y la muestra. Fin. Tal cual. ¿Alguna duda sobre esto? Y después elimina el contenido de la información. Porque, ¿por qué no te influye después en código que puedes poner o mostrar un gráfico más abajo? Esa pregunta es buenísima. Tipo, acá básicamente estamos como creando una figura en cada celda. Si vos no estuvieras creando una figura en cada celda, cada vez que empezás a agarrar la anterior, podrías empezar a agregar cosas un poco más extrañas. A ver, por ejemplo, a ver si esto funciona. Puede fallar, ¿eh? Pero por la duda me voy a atajar. Vamos a darle... Así, con Bayer agarra. ¿Ves? Acá, por ejemplo, lo hice en medio simétrico, que queda bonito. Pero acá básicamente vos decís, ok, creé un nuevo access, y este access lo está asignando a la figura que está activa. Entonces, y acá cuando vos les haces el show, lo que hace es mostrarlo y medio que ahí lo va limpiando. Pero si vos, y además acá también influye el contexto de cómo Jupyter lo va mostrando y con la ejecución de la celda lo va haciendo. Entonces, a veces te va a pasar, por ejemplo, si ponemos una figura,
Y después creamos otra figura. Y hacemos el scatter. Fíjate acá, tipo, tengo esta figura, pero acá la que estoy haciendo me está diciendo, aquí hay una figura con 0 access, que es esta figura de acá. ¿Sí? Y acá me la estoy intentando mostrar, pero claro, no hay nada ahí. Entonces, ¿qué va a mostrar? Ahora, vamos a sacar esto acá, lo vamos a meter acá. ¿Qué va a pasar acá? Básicamente tenés por un lado la primera figura y por otro lado la otra. ¿Por qué? Porque acá estás creando una figura que queda en estado global. Después, cuando llamas a scatter, te fija, bueno, dame la figura actual, que es esta de acá, la que creaste ahí. Y le va a meter el access, que sale de scatter, lo va a meter en el figure. Después, cuando creas otra figura y creas otro scatter, este se fija cuál es la figura que está actualmente siendo utilizada y lo mete acá adentro. Después, cuando le haces el show, ese show lo que hace es mostrar todas las figuras que están activas, que en este caso son estas dos. ¿Y después qué pasa si hace el show de vuelta en otra celda? En otra celda. Exacto. Chan, chan, chan. ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Alguien? Es un singleton, no puedo tener varios plots. No dice nada. Nada, es por celda. No pasa nada. No pasa nada. Te ganaste un caramelo para cuando volvamos a las clases. Why? Why? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué pasa esto? Es una cosa tan extraña. Porque lo que decíamos antes, este plt.show lo que hace es mostrarlo y como que limpia el estado global. Entonces ya no hay nada para mostrar, porque ya todas las figuras activas han sido mostradas y la estamos limpiando totalmente. Entonces, no hay nada para mostrar. Esa es la conclusión. Y fíjense que ni siquiera me está diciendo que no hay una figura con 0 access. No me está mostrando nada, tipo, nada, no quieren imprimir nada. No hay nada para mostrar. La pregunta que hay ahí que quedó colgada es, me parece que es una pregunta interesante. ¿Es un singleton o puedo tener varios plots en paralelo? Y ahí creo que la pregunta de fondo es, ¿qué es tener un plot en paralelo? Porque por un lado tenemos una figura y por otro lado tenemos los axes, que son los gráficos en sí. Y una cosa que, no sé, yo la hago un montón, puede ser discutible o no, hace como un axis arriba, horizontal, y otro axis abajo, pero en la misma figura. De esto creo que hay un ejemplo, donde vamos a mostrar cómo meter distintos plots dentro de una misma figura. Y que no compartan nada, como si en este caso que compartían el eje X y el Y. Entonces, ya después de todo este paréntesis, yo lo que quería mostrar es, por ejemplo, si queremos ver el salario neto y bruto, pero además queremos mostrar, dentro de esa relación, si la gente está conforme con los salarios, casualmente hay una columna que me dice qué tan conforme estás con tu sueldo. Y esa se la estoy pasando a un parámetro que es C. Y C es de color. Entonces, lo que estamos viendo es, en el eje X, el salario neto, en el eje Y, salario bruto, pero además ahora cada punto está codificado en base a qué tan conforme estás con tu sueldo. Que si nos fijamos, esa variable, ¿de qué tipo era? Era de tipo categórico. ¿Sí? Teníamos los valores 1, 2, 3 y 4. Que si mal no recuerdo, 1 era que estabas poco contento y 4 que estabas muy contento. Algo así, no lo recuerdo. Pero hay un problema. ¿Cuál es 1 y cuál es 4? No tengo ni idea. No me dice nada. Porque uno podría decir, bueno, sí, verde es 1, pero verde está acá y está todo por acá. Y el amarillo, ¿qué es? No, ni idea. Podría ser 1 también, pero además es algo extrañísimo. Entonces, no tengo ni idea qué es. Y vamos a ponerle un legend. Ahora, ¿cómo ponemos un legend? Esto va a ser algo horrible. Encima, bueno, hay que importar un NumPy, me olvidé. Acá ahora tenemos el scatter, tenemos el legend que me dice cuánto es cada valor. Y fíjense que yo acá le dije, bueno, ax.legend. Y acá es cuando las cosas se empiezan a poner un poco complicadas. ¿Por qué le pusieron access si no son ejes? Lo de access quedó de MATLAB. Estoy bastante convencido que es algo que quedó de MATLAB. ¿Y por qué lo pusieron en MATLAB? No tengo idea. Acá es un poquito lo que vimos antes. Acá tenemos una figura y tenemos un ax. Y vamos a dibujar todo en el ax. No vamos a decirle a PyPlot, buscar cuál es la figura y créate un ax ahí y dibújalo adentro. Lo vamos a hacer a mano.
le decimos, en vez de figure, vamos a buscar subplots, le decimos el DPI a la figura que está creando, y acá vamos a buscar, bueno, vamos a ver, para cada uno de los valores de qué tan conforme estás con tu sueldo, vamos a quedarnos con el dataframe filtrado por ese valor de conformidad, y vamos a decirle al ax, a crear un scatter. Ahora ya no estamos metiéndole como un global, le estamos diciendo directamente al ax, dibuja un scatter, después otro, y después otro. Y a cada uno de esos le vamos a poner como el label, el valor que estás diciéndole. Y vamos a modificar el alfa, para que haya un cierto nivel de transparencia. El alfa lo que me dice es qué tan transparente es un valor. Y vamos a decirle, bueno, ahora al ax le agregas un legend, que ya sabemos cuál es el label de cada uno de los patches que hay ahí adentro. Entonces me queda esto. Básicamente creamos una figura, creamos un ax adentro, y a ese ax fuimos una y otra vez metiéndole una colección. Ahora, bueno, filtramos entre 500.000 y 500.000, y ahora tenemos la conformidad con el salario. Y tenemos esta cosa que es un poco más ordenada, quizás podemos sacar una conclusión un poco más interesante, como ver que, por ejemplo, en la diagonal acá hay como un rojo predominante. Pero también puede tener que ver con cuánta gente puso cada uno de sus valores. Pero bueno, te da una cierta noción de cómo el salario neto con el bruto se relaciona con la conformidad que tenés con tu sueldo. Ahora, bueno, es lo que es acá. Un poquito, como estás ploteando el final, es como estás ofuscando un poco el valor. Entonces, con cuidado de esto. Vamos a ver más adelante cómo hacerlo de una manera un poco más limpia, que escribir este for con todos los valores únicos, seguir dibujando unas y arriba del otro los valores. Ahora, bueno, este llamado a subplots, que es el que vimos recién, lo que queremos mostrar es responder un poquito a lo que decíamos antes de que habían preguntado de tener plots en paralelo. A esto es a lo que me refería. Si vos tenés, por un lado, el salario bruto y el soporte continuo, y tienen valores distintos, pero si queremos ver un histograma de cada uno, como que a mí me gustaría tener como el lado al lado para comparar. Entonces, lo que terminamos haciendo es esto. Tenemos a la izquierda el salario en bruto y a la derecha el salario neto, ¿sí? Y estamos compartiendo el eje Y entre los dos. Entonces, con esto como tenemos una noción bastante razonable de cuánta gente, digamos, responde de un lado y responde del otro. Ahora, ¿cómo hicimos esto? Bueno, nos quedamos filtrando solamente con los que responden menor a 1.000.000. Y por otro lado, lo que queremos es un subplots. Este subplots lo que me está abriendo es una sola figura, pero varios axes. Antes agarramos un solo ax. Entonces, acá lo que creamos es una sola row, una sola fila, le pusimos dos columnas, le estamos diciendo comparten el eje Y, le ponemos el DPI, el tamaño de la figura, que acá fíjense que sí estamos modificando la forma de la figura. Ahora, antes tenía una figura así, ahora quiero que tenga el doble para que ocupen más o menos el mismo espacio. Entonces estoy modificando el ancho, y ahora estoy modificando, bueno, el DPI para que sea un poco más grande, que quede mejor escalado. Entonces, en el primer axis, lo que voy a hacer, el primer axis, voy a meterle un histograma de salario bruto, le voy a hacer 25 bins, le voy a poner el título, el X-Level, el Y-Level. Hago algo muy similar para el salario neto, pero tomando el axis sub 1, o sea, el segundo axis de que me devolvió subplots. Y después lo muestro. Entonces, el resultado es que tenemos una sola figura, que es todo este bicho gigante, y de esta figura como que la dividimos en una sola fila con dos columnas, y metemos por un lado, en el primero el salario bruto y en el otro el salario neto. Esto no sé si responde a lo que decíamos, a lo que preguntaban antes de tener plots paralelos. O sea, si quien preguntó después quiere responder. Sí, acá dicen sí. Buenísimo. Entonces, ahora sabemos que podemos superponerlos. Y uno podría decir, y no me conviene, o sea, podemos ponerlos separados. Ahora. Perdón, Javi. Acá Juan pregunta sobre el gráfico. ¿No son distintos los ejes Y? Neto debería ser más que bruto. Sí, pero acá lo que estamos diciendo es que lo compartan. Cuando pusimos share Y, lo que queremos ver es que compartan. Porque acá lo que estamos viendo es cantidad, no el valor. Estamos viendo tipo salario bruto, cantidad. Ah, no, tenés razón. Lo que estamos viendo es el salario. Es el salario, sí, es el salario y la cantidad de veces que respondieron.
Ya estamos compartiendo en el eje Y la cantidad de gente que respondió, pero no estamos compartiendo el eje X, eso sí. Fíjense que acá está un poquito corrido. El máximo de salario bruto está un poquito más arriba, o sea, está en 1.0 y el otro queda acá justo, porque todos los valores quedan por abajo. Acá, fíjense que además estamos filtrando. Vamos a decirle, o sea, no vamos a filtrar y vamos a mostrar cómo queda. Acá fíjate que sí quedan un poquito distintos, no se llega a ver mucho. Pero acá, vamos a ver, acá queda un poquito más, más a la izquierda. No se llega a apreciar mucho en el gráfico. Pero ojo, lo que estamos compartiendo en el eje Y es la cantidad de gente que respondió a eso. Ahora, saquemos el share Y, ¿no? ¿Y cuál es el problema que tiene este gráfico? Acá Leonardo está preguntando de... Ok, no voy a compartir el eje Y. Ok, pensemos en la alternativa. No compartamos el eje Y, tenemos este gráfico de acá. ¿Les parece que está bueno este gráfico? O sea, ¿qué problemas o qué ventajas le ven a esto? ¿Nadie? No podés comparar sección por sección. ¿En cuál? ¿Compartiendo o sin compartir? Sin compartir. Sin compartir. O sea, en este que estamos viendo ahora. Tipo, ¿qué conclusión, o sea, qué podemos mostrar de esto? Sabemos que acá, tipo, 1600 entre, no sé, en este bin, entre 0.0 y 0.2. Acá, tipo, lo tenemos como más cortado, izquierda a derecha. Acá tenemos 0.4. Pero, ¿podemos comparar realmente cuánto es las cantidades que hay entre cada uno? No permite comparar, en realidad te dice, ¿para qué tenerlos uno al lado del otro así? Bueno, esa es la cuestión de fondo. Por eso estábamos Claro, compartiendo... la escala es la misma. Serviría cero si la escala fuese la misma. Claro, tenerlo uno al lado del otro te ayuda a verlo, o sea, te da un sentido en este caso, si comparten la escala en Y. Porque vos, a fin de cuentas, lo que estás queriendo comparar es cantidades. Si lo tenés como en escalas muy distintas, sería bastante diferente. Imagínate un caso un poco más patológico, que este en particular, ¿no? Imagínate que a la izquierda tenés todo concentrado, más o menos uniforme, pero la otra variable la tenés casi toda concentrada en el 0. Entonces tendrías como, no sé, 6000 de un lado en 0 y el otro lo tendrías como todo ordenadito. Entonces, como que con eso no vas a terminar sacando mucha información. O sea, depende del caso. Acá es más ¿Cuál es la variable que cambiaste? ¿Cuál es la variable que qué? que Acá lo que estoy cambiaste? planteando es... ¿cuál es la que cambié? Acá. Cuando estás generando el subplot, ok. vos podés decirle share y también puedes pasarle share X. Acá lo que va a hacer es que los dos queden tipo, exactamente del mismo rango. Joya. ¿Sí? Esto lo pueden tocar, tipo, lo tocas cuando te hacen los subplots. Ahora, ¿estoy diciendo siempre tipo compartir el eje Y? No. Siempre es una cuestión de criterio de cuál podés usar y cuál no. Entonces, avancemos un poquito. Así nos que llegamos a algo de Seaborn. Acá lo que decimos es, bueno, sabiendo que podemos separarlos, podríamos probar a superponerlos. Y nos queda esto. Nos queda esto que es medio incómodo de verlo. Acá como que te das de vuelta compartiendo el eje Y, pero tenés que saber bien dónde estás mirando qué cosas, o sea, dónde se superponen, dónde no. Entonces queda medio raro. Javi, ahí no estás compartiendo el X, ¿no? ¿O sí? Acá el eje X sí lo estás compartiendo porque está todo dentro del mismo axis. O sea, del mismo plot. Perfecto. Ahora, bueno, después podemos usar box plots y volume plots. Y una cosa que es un poco más importante es, por ejemplo, acá, si uno quiere detener ese porcentaje de ajuste de inflación 2020, arma el histograma, ¿no? Y uno quiere saber cómo se compara esto con la inflación real, ¿no? Entonces, agarramos el dato de INDEC, de inflación del primer semestre, y queremos poner una línea acá vertical que me dice, ok, bueno, acá está el valor, entonces, para acá, de acá para arriba, son los que realmente le ganaron la inflación, de acá para abajo son los que la ajustaron, pero perdieron contra la inflación. Y eso lo que estamos haciendo es con AXVline, que es un Axis Vertical Line. Estamos diciendo dónde, que este valor sale de AFIP, de INDEC, perdón. Y acá le decimos, bueno, cuál es el color que vamos a ponerle, cuál es el label. Entonces, cuando le ponemos el legend, por un tipo tenemos
tenemos el label este de acá, que está tomando el histograma, y tenemos el label también de la línea vertical. Entonces, cuando le ponemos plt.legend, me agrega el legend y me le pone los dos valores juntos. Y acá es como que le puedes empezar a agregar cosas que, como lo que hicimos en el gráfico original de Matplotlib, donde ponemos como anotaciones, textos, líneas, y así es como que podemos ir creando gráficos un poco más complejos. ¿Dónde termina esto? Y es infinito. Podés hacer un montón de cosas muy extrañas con PyPlot y Matplotlib nada más. Ahora, vamos a ver un poquito de Seaborn. Y Seaborn es una interfaz de más alto nivel todavía, que tiene unos gráficos bastante más fáciles de hacer. Acá hay un link a la documentación, si lo quieren revisar. Y vamos a hacerle esto en import y el set. El set básicamente lo que hace es setear estilos. Y van a ver la diferencia con los plots que estamos haciendo antes. Y termina de... Acá. Esto es horrible. Pero es a propósito. Acá tenemos, vamos a hacer un count plot. El count plot es la forma que tiene Seaborn de hacer los gráficos de barra, ¿sí? Y vamos a ver cómo dividirlo. Pero fíjense que acá lo que estoy haciendo es, en vez de hacer tipo a mano el value counts y tipo fijarse, o sea, si lo quiero normalizar o no quiero normalizar o lo que sea, yo lo que estoy diciéndole es, hacer un count plot, la data es esto y la columna que yo quiero tener en X es esta, trabajo de... Y Seaborn automáticamente te lo agrega, te hace el count y después te lo puede normalizar o no. Entonces, es una forma como bastante más sencilla de hacer algunos plots. Le ponemos el label, el title como siempre, y lo vemos. Ahora, esto tiene un re problema. Para empezar, tipo, se están pisando todos los xtick labels, y además, tipo, esto quedó en blanco. Entonces, es como bastante difícil de ver esto. Entonces, primero vamos a tratar de utilizar el parámetro de orden para indicar el orden en el que queremos verlo. Y acá sí estamos haciendo a mano. Acá estamos, para pasar el orden, sí estamos diciendo, armando el value counts y ordenarlo bien. Y vamos a quedar solamente con los primeros 20 valores, ¿sí? Y después vamos a ponerle esto, que no lo vimos antes. Pero básicamente los xticks podemos rotarlos. Entonces, ahora nos quedamos solo con 20 valores, rotamos los xtick labels, y ahora es como bastante más legible, ¿no? Y además, miren, tienen colorcitos lindos, tipo de una, y yo no tuve que hacer value counts de los valores, nada raro. Entonces, esto es como una forma como bastante más rápida, más sencilla, una interfaz de más alto nivel para crear plots que además, fíjense que tiene un estilo un poco más bonito. Tiene este fondo oscuro con las líneas en blanco que es vistoso. Y que sea vistoso es algo que sirve. Ahora, el density plot, como lo habíamos visto en la teórica un poquito, también tenés el KD, Seaborn de provee el KD plot, que es el kernel density estimation, la estimación por kernel de la densidad. Por hacer una traducción bruta, no sé si está bien. Le estás diciendo el label, le estás diciendo cuál es la columna que estás diciendo, y después ya está, nada más. Le sacamos los cticks acá básicamente, porque no los queremos mostrar nada más, porque no queremos confundir con lo que representan, y luego damos el xlabel y le sacamos no le pusimos un label, ¿sí? ¿Por qué no le pusimos un label? Porque no queremos confundir con lo que representa lo que estamos visualizando. Siendo que no necesariamente... Teníamos en las diapos de que teníamos ahí la densidad y que eso no era interpretable, entonces lo volábamos porque era más cómodo. Tal cual. Y después, bueno, el variant plot, que es el favorito de Jen. Fíjense que con Seaborn lo podemos hacer directamente. Le decimos cuál es la data, le decimos cuál es el X, le podemos decir cuál es el Y. Y fíjense que además le estamos pasando palette. Con palette lo que estamos diciendo es usar esta paleta de colores. Y estos son los colores en hexa que le estamos pasando para que use. Vamos a ver igual más adelante que son colores. O sea, eso quedó por... Acá lo importante es ver, bueno, para hacer un variant plot es seaborn.variantplot, le pasas la data, le pasas el X, el Y, y con eso ya lo tenés. ¿Sí? Entonces, bueno, lo mismo que antes. El lead label, fíjense que ya lo puso. El X label, fíjense que lo puso solo, no tuvimos que ponerlos. Acá el label lo cambiamos, pero el X label no tuvimos que cambiarle nada. Y pues nada, el resto es como siempre. Acá vamos a ver a nosotros, aquí está el salario neto según si tiene gente a cargo, y acá es la distribución del salario. Ahora, después del boxplot, un poquito de todo lo que vimos antes, ¿no? Esto es un poco más visible que lo que... En el de arriba lo que cambiamos es que antes decía true false y ahora lo cambiamos a no y sí. Esto, se me pasó. Claro, acá quedó en false y true. Y tiene gente a cargo y es más legible si lo tenemos todo en español, ¿no? Entonces, lo que metimos acá es cambiar los xticks a no y sí. Ahora, el boxplot. El boxplot ya vimos antes cómo hacerlo, pero ahora lo vamos a ver un poquito más bonito, como queda hecho con Seaborn.
que básicamente es lo mismo que antes. Seaborn.boxplot, le pasas la data, cuál es el X, cuál es el Y, le pasas la paleta de colores, acá le pusimos, bueno, de vuelta los X corregidos, el E-label bien puesto y el título. Ahora, después, esto, por ejemplo, los puntitos, los outliers, se pueden sacar. Hay formas de no mostrarlos. No me acuerdo cuál es el parámetro, pero la documentación de Seaborn es bastante buena en que te muestra cómo sacar esas cosas. Y ahora voy a ver un poquito, bueno, otro tipo de plots que te da Seaborn, que son los de comparación. Arrancando por el scatter. Esto es para refrescar un poquito lo que habíamos hecho antes, que teníamos que hacer este for horrible, metir y decirle a cada axe que plotee, decirle, bueno, revisar, meterle el color a mano y demás. Ahora, ¿cómo lo hacemos con Seaborn? Acá. Vamos a decir, nos vamos a quedar con los valores filtrados, nada más, entre esto que sería 10.000, pero menores a 500.000, ¿sí, no? Y después vamos a, bueno, crear la figura, vamos a crear un scatterplot y le vamos a decir, bueno, la data es este DF, digamos, es filtrado. El hue, básicamente, es el color. O sea, ¿se acuerdan cuando antes teníamos que reponerle acá a mano el color dependiendo de lo que veíamos viendo que era el único valor? Acá le decimos, bueno, el parámetro con el que tenés que basarte para poner el color de las cosas es esta columna, básicamente. Ahora puesta con una lista. Y después le ponemos el alfa en un 0.7 para que, digamos, tenga una cierta transparencia que es un poco más bonito. Le ponemos el legend, nada más, que le estamos diciendo el título del legend, el E-label, el X-label, como siempre, el título. Y esto es como termina viéndose el scatter hecho con Seaborn automáticamente. Fíjense que la paleta de colores es un poco más razonable que antes, porque estás como yendo de algo clarito, algo oscuro, que me dice que o sea, tiene una cierta noción de orden esta paleta de colores, ¿no? Y fíjense, bueno, a fin de cuentas es mucho más fácil crearlo así, con esta sola línea, que con un for donde tenés que ir creando a mano. Entonces, después por otro lado tenemos el heatmap. Y el heatmap, lo que queremos mostrar, por ejemplo, un heatmap de qué tan conforme estás con tu sueldo y respecto de cómo crees que está tu sueldo con respecto al último semestre. Uno podría pensar, si uno piensa que su salario ha quedado atrasado respecto al último semestre, uno quizás no esté tan contento. Entonces, podemos visualizar cómo es esa relación entre estas dos variables, entre cómo la gente percibe que su sueldo ha quedado y qué tan conforme está. Para eso usamos Pivot Table, que lo vimos la clase de pandas, quizás un poco para arriba, pero básicamente lo que estamos diciéndole es que la columna, vamos a decirle, bueno, gente, tenés acá cómo crees que está tu sueldo en el último trimestre. Vamos, y después, creamos, bueno, la concurrencia de esas variables, ¿sí? Estos son los valores, esto es el índice, estas son las columnas, y vamos a contar la cantidad, ¿sí? Ahora, acá, y bueno, consigo hacer un heatmap es sencillo. Si le pasamos la data, le decimos square gestrue para que cada cosito sea cuadrado. Y acá le pasamos CMap. El CMap es el color map, es el esquema de colores que queremos mostrar dependiendo del valor. Y fíjense que automáticamente le pone a mano, mostrando entre 0 y el valor mayor a 1050, y te va armando este gradiente. Entonces, a cada cuadradito le va poniendo el color automáticamente. ¿Sí? Esto quizás estamos yendo muy por arriba, pero la gracia es mostrar que Seaborn.heatmap ya está. Tipo, te soluciona la vida y tiene un montón de parámetros que lo hacen, que uno puede controlar cómo se ve el color, la forma. Después podemos modificarle los labels, los X-labels, como siempre. Después, bueno, tenemos otro tipo de plots que son los de regresión. Acá, por ejemplo, si se ponen las regresiones de álgebra, esto más o menos lo mismo. Tenemos lo que te hace te mete básicamente un scatter plot, pero además te arma esta línea de regresión donde calcula, digamos, cuál es la recta que mejor ajusta los datos y te lo plotea con unas banditas que son, digamos, el intervalo de la estimación. Que eso no importa cómo se calcula. Después, bueno, tenemos un line plot, por ejemplo. Y acá, fíjense que también tiene esta barrita. Porque el line plot lo que le estás diciendo es, bueno, tenés el data frame, tenés en el X, yo quiero ver la cantidad de experiencia, y en Y, yo quiero ver el salario mensual bruto. Ahora, pero puede pasar que para ponerle 20 años de experiencia tengamos como ciertos valores distintos de salario mensual bruto. Entonces, lo que te está mostrando acá es, por abajo, tiene un parámetro que es AG. Acá, el estimator, no es AG, es estimator. Que acá lo que te está mostrando como valor es el promedio, ¿sí?
Y después la barrita lo que te muestra es el intervalo de confianza de esa estimación, ¿sí? Entonces, si no, pueden no mostrar, por ejemplo, el intervalo de confianza con CI, CNON, y le puedo poner que el estimator pueda hacer, no sé, la mediana. Entonces, acá lo que estamos viendo es, en vez de antes el promedio, estamos viendo solamente la mediana del salario mensual bruto en base a la cantidad de años de experiencia. Sin intervalo de confianza, sin nada. Puedo poner también el min o el count, lo que quiera. Esto básicamente lo que hace es ahorrarme tener que yo a mano hacer la transformación de los datos, ¿sí? Y ahora algo que consideramos importante, pero que creo que no nos da el tiempo para hablar en muchísima profundidad, es sobre paletas de colores. Porque la elección de colores, cuando uno trata de transmitir datos, cuando uno trata de informar y hacer un gráfico para informar o transmitir cierta noción, no es una decisión menor, es algo a lo que hay que prestar atención. Y hay bastante bibliografía sobre cómo elegir colores, lo cual escapa un poco a la materia realmente, pero sí queremos darle una noción de qué tipo de paletas hay, usamos hablar un poquito de taxonomía, y después ayudarles a elegir, o sea, saber cuándo elegir cada una. Y algunas cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a paletas de colores es que no sean sensitivas a deficiencias visuales. Por ejemplo, hace unos años estábamos dando clases en Algoritmos 2, estábamos dando árbol rojo y negro, entonces estábamos dibujando en el pizarrón en rojo y en negro. Y la clase siguió normalmente. ¿Qué pasó? En las encuestas de fin de curso nos enteramos que un alumno tenía dicromatopsia. Dicromatopsia básicamente tenía tenía una enfermedad que le impedía distinguir el rojo del negro. Entonces, claro, para él era un árbol rojo, negro, y no entendía nada. Y es horrible, o sea, cuando vos tratás de transmitir algo y tenés gente alrededor que tiene una sensitividad, una deficiencia de colores, tipo, ¿cómo se llama? Esta que es la que es más común. No me sale. Daltonismo, eso. Daltonismo, eso, sí, gracias, se me está escapando. Si tenés gente daltónica alrededor, quizás para vos es obvio, tipo, estás mostrando un color y no lo ve así, le cuesta un montón distinguir. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esas cosas, uno tiene que tener en cuenta el público al que lo transmite y tiene que elegir la paleta de colores acorde a eso. Entonces, también uno tiene que entender que el ordenamiento de los colores tiene que ser intuitivo para todos. Por ejemplo, hace poco hablamos en el laburo con un compañero que para él tenía tipo azul y rojo. Y un azul y rojo. ¿Uno qué asocia a que es un mejor valor? ¿Al azul o el rojo? Un valor como más picante, o sea, algo como más fiero. ¿El azul o el rojo? ¿Cómo lo pones? ¿El valor menor es el azul o el rojo? Normalmente, yo entiendo que, por ejemplo, el valor mayor es el rojo y el valor menor es el azul. Para él era totalmente al revés. Y estuvimos hablando de un largo rato. La mayoría percibía que el valor más alto era el rojo y que el valor menor era el azul. Rojo peor, claro, también. Entonces, y peor depende de la situación. Entonces, el ordenamiento de los colores en una escala tiene que ser intuitivo para la mayoría de las personas. Probablemente siempre te encuentres a alguien que te va a discutir que el rojo en realidad es el mejor, pero bueno, la idea es que hablar con la mayor cantidad de gente posible. También, ya nos fuimos de tema, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta a qué cultura vas a dar el gráfico, ¿no? Había un tema muy interesante que se estudiaba, ¿no? Que, por ejemplo, hay una diferencia entre Japón y China y el resto de los países de América, por ejemplo, que en China el rojo y el dorado son colores muy, muy comunes. Y las consolas de juegos tenían colores dorados y rojos, ¿no? Y cuando trataron de vender, por ejemplo, la Nintendo, creo que era la Nintendo, no me acuerdo muy bien a América, tuvieron que cambiar los colores y la presentación porque no era un color, una paleta de colores acorde a el público que iba a ser dirigido. Entonces, acá es lo mismo. Si tenemos clientes chinos o japoneses, tenemos que usar una paleta de colores, posiblemente tenemos que usar una paleta de colores distinta. Eso sacaste el documental de Netflix, ¿no? Sí, por supuesto. Obvio, me parecía. Y bueno, también lo de Nintendo sí, pero también se sabe que los chinos usan mucho el dorado y el rojo. Entonces, bueno, perdón, pero creo que no vamos a dar los ejemplos, pero sí vamos a hablar de que hay paletas que son cualitativas,
que se usan para representar colecciones de clases discretas sin orden. O sea, las colecciones no tienen un ordenamiento, entonces no son apropiados para mapearse a un valor escalar. No vas a mapearlo como en tipo salario. Esto es parecido, por ejemplo, a lo que vimos, lo que mostraron en la teórica de los años. Ahí los años no tenían tipo ningún ordenamiento aparente, eran colores al azar puestos. Y no era la mejor decisión realmente, más allá de las otras cuestiones que tenía. Acá, tipo, si pones esto para mostrar valores, digamos, con un soporte numérico, va a quedar rarísimo. Acá, por ejemplo, si, no sé, no tenés un ordenamiento aparente. Pero lo que sí, por ejemplo, es que esta tipo de paletas está buena para variables categóricas, ¿no? Porque no hay un orden en general. Entonces, como podés poner cualquier color y mientras se puedan diferenciar entre sí, va a estar buenísimo. Después, bueno, las paletas secuenciales, lo que importa es que son más o menos monocromáticas y van de un valor que tiene de un color que está altamente saturado hasta un color poco saturado, ¿sí? Lo que va cambiando es la saturación del color a lo largo de la paleta. Entonces, la luminancia aumenta cuando crece la saturación, pero eso ya no importa, eso se escapa totalmente de todo. Y se usa para representar información que tiene un ordenamiento, ¿sí? Acá estás viendo cosas que van como de menos a más, de más a menos, de alguna manera. Q-Helix es una paleta un tanto extraña, que básicamente es un sistema que tiene un crecimiento en brillo. ¿Y qué es lo que importa acá? Que se preserva la información al convertirse en blanco y negro. Entonces, está buenísimo para imprimir. La impresión de color está carísima, cotiza en oro, la tinta, así que esta está buenísima. Si tienen que imprimir blanco y negro, pero tienen algo que tenga un crecimiento, usen una Q-Helix. Y acá lo que muestra es cómo crear una paleta de 12 colores Q-Helix con Seaborn. Y acá lo estamos visualizando. Todo esto es Pyplot, o sea, lo que está visualizando es Pyplot. Después, bueno, paletas divergentes, que esta es un poco más intuitiva, que es básicamente, tenés dos componentes de color y pasás por un color poco saturado, como el blanco. Entonces, lo que tenés es que podés representar valores escalares, que tenés un valor en el medio que tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, el 0. Si vos decís, no sé, tipo, ¿cuánto le debes al banco? Y el 0 es un valor neutro, no le debes ni te deben. Si lo tenés como en positivo, quizás quieras un color que te diga todo bien. Si lo tenés en negativo, todo mal. Entonces, tenés un valor en el medio que te representa algo, y después vas como de malo a bueno, o en ese sentido. Entonces, bueno, acá tenemos como distintas paletas. Que, por ejemplo, esta que es Cool Worm es medio sospechosa, porque alguna gente no puede distinguir bien el rojo. A esta es ligeramente menos sospechosa, y esta es como bastante neutra. La de marrón a verde es una como muy neutra para cualquier tipo de visión. Javi, no te quiero interrumpir más, pero nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Nada, después tenemos algunos casos prácticos que claramente no queríamos llegar a mostrar, pero eran interactivos y son re bonitos y me da mucha lástima no mostrarlos. Pero nada, acá lo que vemos es cómo, acá hay unos casos prácticos de cómo elegir paletas de colores, de cuándo corresponde una, cuándo corresponde otra, y que hay algunos links de cómo elegir colores, y son interesantes. Si tienen tiempo, léanlos, porque puede ayudarles bastante. Y lo último que queríamos mostrar es, ok, hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos un montón de cosas como hacer análisis exploratorio. Tenemos que ir, tipo, nosotros evaluando, haciendo preguntas, haciendo gráficos, y como que siempre más o menos va a ser igual el proceso. Entonces, hay algunas bibliotecas que nos ayudan a automáticamente hacer un poquito de análisis, algunos gráficos muy básicos, tipo con algunas decisiones medio estandarizadas, como Pandas Profiling. Y acá Pandas Profiling, cuando termine de renderizar, básicamente lo que va a mostrar es un pequeño reporte donde te muestra las variables, el tipo que tenés, te hace un pequeño reporte y te hace unos gráficos de esas variables dentro de lo que importa realmente. Pero bueno, tardan en renderizarse. Más que nada porque el dataset es bastante grande. Así bueno, quedan estos links. Si tienen, por favor, revisan los casos prácticos sobre colores. Y acá, bueno, acá está el Pandas Profiling, básicamente. Donde te muestra un overview de las variables, o sea, el ejemplo general, de la producción. Uf, qué difícil esto. Me abrió un Jupyter Lab dentro de mi Jupyter Lab. Qué raro. Eso debe ser una versión nueva, nunca lo vi en mi vida y me está asustando muchísimo. Oh, Dios. No sé, acabo de romper todo. Bueno, puede fallar.
A ver, Puede fallar. Simón 0 algo, así que puede fallar por todos lados. Ahora mi pregunta es ¿cuántos Jupyter Labs puedo meter dentro de mi Jupyter Lab hasta que se muera la máquina? ¿Qué manera de hacerlo? Acá, bueno, pero acá te muestra las variables, te dice, bueno, cuánto es para cada valor, te muestra unos detallecitos bonitos, como el árbol, los valores comunes, te muestra cuántos años tengo, y acá te dice, por ejemplo, estoy trabajando en, y te dice, es constante, está rejected, porque todo tiene valor Argentina. Después te muestra, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, para dónde estás trabajando, te puede mostrar todos los valores, años de experiencia. Entonces, acá tenés un overview de todas las variables. Después tenés, bueno, las interacciones entre esas variables, que es algo como bastante extraño, que no vamos a explicar ahora porque hay que hablar de correlaciones. Los valores faltantes, un pequeño sample. Entonces, esto como te hace ya un gráfico más o menos razonable para entender como un primer vistazo qué es lo que tenés. Después, obvio, siempre tenés que hacer los gráficos a mano para comunicar, para visualizar. Ahora, pero esto te va a servir un montón de veces para entender de un vistazo rápido lo que estás viendo. Entonces les dejamos ahí para que lo vean, sepan que existe. Y si están muy apurados para ver cómo funciona cómo es un dataset por adentro, le mandan eso. Todo esto está en la página, todo esto está subido al repo. Esta vez sí funciona y arreglé la semana pasada. También arregló Sofi. Así que todo lo de la semana pasada, esta semana, está en el repo linkeado desde la página. Lo pueden levantar en Binder o en Collabs también si quieren, o lo pueden clonar, que además ahora también le corregimos las instrucciones de instalación del entorno para que, y si ya tienen un problema, de vuelta avisan por Slack. Buenísimo. Nada, perdón por la hora. Ahora me pasa la batuta a mí. Bueno, últimos 5 minutos de la clase, les pido especial atención porque ahora viene la parte del TP. Voy a compartir pantalla. Mi Mac es la primera vez en mi vida que me pide que le habilite. No, en serio. Denme un segundo, que ya vuelvo. Es impresionante. Denme un segundo. Tengo con el teclado, ¿verdad? Porque no puedo usar este. ¿Para queréis compartir yo, si no? Estás muteado, no te escucho. Seguís muteado. ¿Ahora se me escucha? Sí, Hola, sí. hola. Ok, perfecto. Bueno, perdón por la desprolijidad. Mac me pidió que autorice el Chrome a grabarme y me pedía reiniciarlo, por algún motivo. Bien. Presentamos el TP, la primera parte. Recuerden que hay 2 partes del TP, ¿no? Estamos... voy a anunciar la primera, que la segunda va a ser una continuación de esto, ¿no? Pero bueno, aquí va. Fiumar Crecina Inteligente, ¿sí? Es una empresa argentina que quiere incursionar en el mundo del análisis de datos y a partir de los mismos tratar de tomar algunas decisiones de negocio, ¿no? Lo que hizo Fiumar fue empezó a recolectar información sobre los clientes que fueron a ver la peli Frozen 3. No sé si está Frozen 3, pero asumamos que hay un Frozen 3. No conozco las pelis. En esta encuesta, ¿sí? Que se le presentó a cada usuario que fue a ver la película, obviamente no todos la respondieron, pero bastantes. Esta encuesta tenía una serie de preguntas personales y como pregunta final de toda la encuesta, le preguntaban que si salía en un futuro una película Frozen 4, si la volverían a ver en ese cine o no. ¿Sí? La empresa nos contacta a nosotros y quiere saber si esta información que recolectó puede ser usada para dirigir campañas de marketing digital hacia otros usuarios que son potencialmente iguales a los que hizo la encuesta y que pueden llegar a ver Frozen 4. Entonces, acá en la vida real, acá hay mucha guita metida, ¿no? Porque se gastan muchos miles de dólares por mes en marketing digital y si cae un pepito, ¿no? Y dice, yo te aumento un 5% de tu campaña digital, es 5% sobre miles de dólares. Entonces, es mucha guita. Hay muchas personas laburando en esto. Nosotros vamos a hacer una más. Bien,
La tarea, sí, nos pidieron, por así decirlo, dos cositas. La primera es que presentemos un informe, ¿sí? Explicando las conclusiones que se pueden llegar cuando analizamos los datos recolectados, ¿sí? Y nos pidieron, o sea, digamos que los que están laburando en FIUMAR no tienen conocimiento de estadística, no tienen forma de cómo hacer, de saber los gráficos. Es como el C5N, que no tienen ni idea de nada. Ahora sale el C5N, ¿viste? Entonces, nos delegan a nosotros y nos dicen, bueno, analicen nuestros datos. Queremos entender cada uno de los datos. Cada variable la queremos entender. ¿Cómo es? Bueno, y ya a partir de todo lo que vimos en la clase de hoy es, bueno, que nos muestren cómo son cada uno de los datos. Después también quieren que nos muestren, que le mostremos a ellos, ¿no? Cómo se relacionan los datos entre sí, ¿sí? También de vuelta vimos varias formas de representar relaciones entre dos variables o más. Y si a partir de estos análisis podemos sacar alguna conclusión o algún patrón de estos, ¿sí? El aha moment sería los que venden humo. Hay que ver si conseguimos el aha moment. Adicionalmente, quieren saber de toda esta información, ¿no? ¿Cuáles son los factores, o sea, las variables que más importan o que más impactan a la hora de la pregunta final de si un usuario va a volver a ver a ese cine la futura peli Frozen 4, ¿sí? Hasta acá todo el mundo me sigue, ¿no? Tenemos un cine que hizo encuestas, sacó datos, nos llama a nosotros, nos pide que analicemos los datos de las encuestas, con toda esta info lleguemos a conclusiones de cada una de las variables entre sí, y cómo afectan a esta, bueno, cuando hablamos de las variables entre sí, también la otra de las perspectivas es cómo afectan las distintas variables a esta variable final. Por último, la empresa, aparte de un análisis, quiere que le demos un código, o sea, una función que, dado una entrada del mismo tipo de la encuesta, devolvamos nosotros si efectivamente o no esa persona va a ir a ver Frozen 4, ¿no? Pero la peli, esta empresa desconfía bastante de lo que son la inteligencia artificial, ¿no? Porque entre nosotros nos dijeron que vieron varias pelis de Terminator y temen que las máquinas se rebelen contra ellos. Por supuesto que parte de nuestro trabajo es calmar a este tipo de personas y denme un segundo que me están hablando por esta puerta y me agarra desconcentrar. Nuestro trabajo es llevar tranquilidad a este tipo de personas, pero eso será en otra entrega. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es hacer un baseline, se llama baseline, o sea, código muy simple, que tenga una accuracy aceptable, es decir, que tenga un nivel de predicción si un usuario va a ver la peli Frozen 4 o no, aceptable. Este valor lo vamos a estimar en breve, ¿sí? Y va a ser actualizado dame un segundo que tengo que... sí. Bien, perdón. Que tenga una accuracy aceptable y después, al mismo tiempo, nos piden que el baseline, o sea, el código que hagamos, esté justificado en base a todo el análisis que hicimos antes. Por ejemplo, voy a tirar un ejemplo. Yo digo que Frozen 4 si el cliente va a venir, el futuro al que le estoy haciendo la campaña de visitar, va a ver Frozen 4 si su pelo es de color rosa. Y eso es una lógica, es un if bien simple, ¿no? Y devuelve un 1 o un 0, ¿no? Pero después viene FIUMAR y nos dice, ok, hiciste esta lógica, ¿no? Pero, ¿en qué te basás para decir que el color de pelo importa o no? Y tenemos que traer el análisis que hicimos anteriormente y justificar la decisión. Vamos a la sección de la entrega. Como parte de la entrega, ¿sí? Nos pidieron que todo el razonamiento que vayamos a hacer lo hagamos de una cierta manera. Esto, digamos, aside del TP, ¿no? Aparte del TP, esta forma de entrega que les voy a nombrar ahora,
es una de las formas muy comunes de, uno, desarrollar un proyecto de forma profesional, y también muchas veces esto también se toma en muchas de las entrevistas de trabajo donde nos dan un problema y nos piden que expliquemos el razonamiento que hicimos, ¿no? Son casos de uso reales de la vida real de un profesional, ¿no? Así que lo llevamos a este TP también. ¿Cómo es el proceso que quiere FIUMARK que realicemos? Es una seguidilla iterativa de cosas donde inicialmente a partir de este problema y mirar un segundito los datos ok, ¿qué preguntas yo me plantearía para contestarme, ¿no? Antes de hacer el análisis. Por ejemplo, en mi caso che, ¿el color del pelo importará en la decisión? ¿O el color del pelo afecta algo? ¿O cómo se relaciona el color del pelo con otra variable? ¿O cómo es la distribución del color del pelo? Así, un montón de cosas que vimos hoy, ¿no? Después, en la misma historia, bueno, todas estas cosas que dije de plotear y mostrar y qué sé yo, todas las cosas que fui haciendo para tratar de responder esa pregunta, ¿no? Hay varias preguntas al mismo tiempo, ¿no? Luego, el paso 3 es, ok, hice todas estas cosas. ¿Alguna de ellas me dijo algo que pueda ser usado para sacar una conclusión? Lo de, por ejemplo, mira, el color del pelo naranja hace que la mayoría vaya a volver al cine a ver la peli Frozen 4, ¿no? Y los que tienen color violeta, no, esos no. Y ahí llegamos a conclusiones. Y después viene la parte como iterativa, ¿no? Yo cuando estuve tratando de responder esas preguntas, es obvio que salen otras preguntas más, ¿no? Mira, esta variable parece que impacta, o cómo se relacionará otras preguntas, ¿no? Entonces, para responder esas preguntas, volvemos al paso 2, ¿sí? Y como punto final de todo lo que quieren hacer es construir el baseline, ¿sí? De todas estas preguntas y preguntas que surgieron para responder las preguntas y conclusiones que se fueron realizando, yo voy marcando todas mis conclusiones, anotando todas mis conclusiones. A partir de todas mis conclusiones, quiero armar mi baseline. De esta manera, se va a pedir que se escriba, ¿sí? De forma más o menos secuencial y siguiendo estos pasos, excepto el 5, un notebook, ¿sí? De los de Jupyter que ya estuvimos trabajando, ¿no? Escribiendo texto, ¿sí? Que detalle un poco qué preguntas inicialmente se hicieron, cómo se pensaban responderlas, mostrar los gráficos, después de los gráficos un poco de texto explicando los gráficos y a qué conclusión se llega, y después de las conclusiones a qué preguntas se disparan a partir de todo el análisis anterior. Por último, en la última parte del notebook, poner la función del código baseline. Bien, tengo a alguien que está tocando música. Genial. Entonces, vamos a los datos, ¿sí? Ya la última parte. Los datos es, tenemos los datos, las preguntas que se le pidieron en las encuestas es la variable target, o sea, la variable que FIUMARK considera como importante para ver si volver a ver al Frozen 4 al cine o no, ¿sí? Después, el tipo de sala a la que fue la persona, que puede ser 2D, 3D o 4D. Después, el género de la persona se identifica. Después, la edad. Con cuántos amigos fue a ver la película, con cuántos parientes fue a ver la película. El código del ticket, no sé si sirve o no. El precio, ¿sí? FIUMARK no nos quiso dar el precio en pesos, sino que nos dio unas franjas de 1,50, siendo 1 el más menor precio y 50 el mayor precio. Y está ordenado, ¿no? De forma ordinal. Hay una relación ordinal. Y está ordenado de menor a mayor. Después la fila donde se sentó en el cine. Después la sede del cine, que FIUMARK es una cadena, entonces tiene varias sedes. Y después el nombre de la persona que completó la encuesta. Una nota importante, algunos valores, ¿sí? Algunos campos en la encuesta, por ejemplo, no sé, la edad, puede estar vacío. ¿Por qué? Porque por ahí falló el sistema, o el que estaba haciendo la encuesta se olvidó de preguntarle, o la persona no quiso responder. Hay un montón de factores,
pero lo importante para nosotros es que alguno de ellos está vacío. Y esos son los datos. Ahora, en breve voy a poner un link acá con el link al Google Drive donde pueden bajar ya el CSV. Por último, la fecha, hay como dos, para esta primera entrega, ¿no? Hay dos fechas de entrega. La primera es el miércoles 28, donde se entrega el notebook, ¿sí? El notebook, acá hay un par de condiciones de entrega muy importantes del notebook, pero la entrega, ¿sí? Del notebook es el 28 de octubre. Eso nos da tiempo a nosotros a mirar el notebook, ¿sí? Y después, supongamos que esto también representa a casos de uso de la vida real, donde uno tiene que exponer los gráficos y las conclusiones a las que llegó, ¿sí? Hay una defensa oral o exposición oral, ¿sí? Del TP el martes 3. Hay algo que me olvidé de poner acá, que el TP se hace de 2 personas, ¿sí? Hoy vamos a mandar un Google Form para los que ya saben con qué padrón quieren hacer el TP, lo respondan. Si alguien no tiene idea con quién hacer el TP, diga, no tengo idea con quién hacer el TP, y nosotros lo asignamos a más tardar mañana a la noche o pasado, ¿sí? Por último, y importante, las condiciones para una entrega válida, ¿sí? El notebook que entreguen, que va a ser uno, ¿sí? Tiene que poder ser ejecutado de forma secuencial, de principio a fin, por su corrector, ¿sí? No tiene que haber nada raro de, no, primero ejecutar la 1, después la 6, después volver a la 2, y ahí por ahí, no. Tiene que, sin lugar a dudas, sin tener nada raro, poder ser ejecutado de principio a fin, sin ningún tipo de error. Y las dependencias que va a usar ese notebook, ¿sí? No sé, qué versión de Pandas, qué versión de NumPy, qué versión de alguna librería que traten de usar. Tienen que estar todas las dependencias escritas en un archivo que se llama requirement.txt. Así nosotros podemos instalar y correr con las mismas versiones de librería que usan ustedes. Y por último, en la última parte de ese notebook, cuando construyen el baseline, ¿sí? El baseline tiene que ser una función que se llame baseline, que recibe un data frame de pandas, ¿sí? Que contiene exactamente el CSV leído, es el CSV, por así decirlo, crudo, y devuelve una lista de enteros, 0 diciendo que no vuelve, y 1 diciendo que sí volvería, ¿sí? Que es lo que va a usar el FioMark para mandar campañas de marketing a esa persona o no, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿El chat? ¿Me escucharon o estuve hablando solo como 20 minutos y...? Sí, se escuchó. Gracias. Ok, me asusté. Estabas muteado, Jorge. ¿Estaba muteado? Todo el mundo me miraba, me trataba de avisar y no... De todas formas, si tienen dudas, pueden preguntarlo por el Slack a medida que se pongan con eso. Acá Lionel me pregunta, o sea, nada de Overleaf. ¿Qué es Overleaf? Overleaf es para hacer los látex, la plataforma esta. ¿Látex? No queremos látex. A lo sumo queremos lo que se usa en las notebooks, que es Markdown, ¿sí? A ver si lo tengo en algún lado. Bueno. En los Jupyter mostramos un poco. En los Jupyter Labs, donde tenemos el tipo de celda, ¿no? Que podemos decir que es código Markdown, ponemos Markdown y ahí tienen que escribir todo el texto explicando lo que están haciendo. ¿Sí? Si a eso le quieren agregar un látex, bienvenido, pero importante, el notebook explicado en el notebook con el código reproducible y todo. Sí, digamos que no suma absolutamente ningún punto si usan látex, a mí me da lo mismo. Lo importante, de hecho, es que en el Markdown esté más o menos ordenado, ¿no? Por título,
que pregunta, se lea, usen... Markdown es muy simple, tiene 2 o 3 caracteres bastante útiles que ya seguramente Javi usó en todo lo que estuvo mostrando hoy y seguro en las clases pasadas también. Así que si miran el texto y le hacen doble clic, se muestra el Markdown y ahí pueden entender que, no sé, numeral se usa para los títulos. ¿Cómo? Puedo pasar una guía por Slack si sirve. Sí, son 6 caracteres como mucho y eso es lo mejor. Y lo importante es que, de vuelta, que cuenten una historia, que sea tipo storytelling, que cuenten, tengo estas dudas, hacen los gráficos, hacen los análisis, llegué a estas conclusiones, de estas conclusiones y de todo lo anterior me generaron nuevas dudas, ¿cómo hago para responderlas? Así, conclusiones, o sea, y van anotando conclusión en algún lado, y después el baseline dicen, bueno, a partir de todas estas conclusiones, hago este baseline que funciona de esta manera. Acá Leonel pregunta, ¿hay que seguir la estructura introducción, desarrollo y conclusiones? Hay que seguir lo que acabo de decir, más o menos. No me interesa mucho si usan un template de algún lado o no. No sé cómo, digamos, no es un cuentito de conclusión, desenlace, qué sé yo. Es iterativo, ¿sí? Tengo estas preguntas, las respondo, me generan nuevas dudas, las respondo. Voy juntando como conclusiones de todo lo que voy haciendo y al final, a partir de esa conclusión, genero el baseline. Acá dice, me refería más bien al desarrollo tipo informe. Es que esto no es como es un informe, pero contado como una historia, ¿sí? El informe es el propio notebook con el propio código, ¿sí? Que no, de ninguna manera hay un informe separado, no, eso no. El informe es el notebook, ¿sí? Esto piénsenlo que no es para un público final de una presentación de PowerPoint, sino que sería un punto intermedio, ¿no? Donde yo uso el notebook para explicar las cosas y esto podría ser explicado. Los gráficos y las conclusiones deberían ser explicadas a la gente de Fewmark que tengan un poquito de conocimiento sobre análisis de datos. No lo estoy explicando a nivel nadie que no tiene ni la más mínima idea de nada, pero tiene que ser muy entendible, ¿sí? Acá Juan dice, ¿el informe no sería in situ? Onda, mientras graficamos y analizamos, aceleramos el informe. Sí, tal cual. Hacer el informe, hacer los gráficos. La siguiente celda es entender el gráfico. Mira, este gráfico me muestra esto. Y esa es la conclusión. Entonces, si este gráfico me muestra esto, entonces yo puedo decir que el pelo corto es más importante que el pelo largo y que me dice que los que tienen pelo corto tienen más chance de volver a ver Frozen 4, ¿sí? Esa es una conclusión, la dejan ahí como conclusión. Después siguen haciendo otras cosas, van a salir más conclusiones. Y abajo, cuando hagan el baseline, pueden, obviamente, si quieren repetir el mismo texto de las conclusiones, es a partir de esto, tac, 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 llego a mi baseline. Y recuerden, por favor, el baseline es simple. No es la teoría de Sherlock sobre el asesinato de que le cayó al puente, se tomó una... No. Cachito de código simple es, entonces si tiene pelo corto, hacen esto porque... Y lo justifican. Y tiene que seguro llega a una cura así. Al estilo del algoritmo es 1, tal cual, dice Lionel, dice, al estilo del algoritmo es 1. Sí, el estilo del algoritmo es 1. Simple. Tenemos la función, agarramos el data frame, usamos las columnas, ¿sí? Chequeamos algunos valores. No muy complicado, ¿viste? No sé, a lo top, se me ocurre top, 6 if. Y eso debería ser el baseline. Lo importante de esos if es que cada if que hagan tienen que estar fundamentado en el análisis anterior. Si no, es igual que poner un dedo al aire y decir, porque me pintó, ¿sí? Bien. Así que dejo de presentar. Y vamos ya finalizando la clase, respondemos un par de dudas y vamos finalizando. El dataset donde está, ahora en ese mismo, en la página, de hecho en la página probablemente o en la sección de avisos o en la sección de bibliografía de links va a aparecer el enunciado del TP
Y dentro del enunciado del TP va a estar el link al CSV para que se lo puedan bajar. ¿Sí? Todo eso ahora, hoy la noche o mañana en la mañana. ¿Sí? ¿Y qué más? Y se puede usar cualquiera de los gráficos que vimos hoy. Por supuesto, aplicando el criterio de mientras más simple el gráfico mejor, mientras más usado el gráfico mejor, ¿sí? Todo las buenas prácticas que ya vimos en la clase de hoy. Lo que no vale es agarrar el pandas profiling y dejar eso como reporte. Eso sí que no vale. No, eso es... chao. Un comentario final sobre el tipo de notas que vamos a dejar en esta primera parte, ¿sí? Muy importante. Si no entregan nada para la fecha de entrega, o sea, no entregan nada, queda como reprobada la entrega y se pierde la cursada. Si entregan algo, pero es tan malo como, digamos, una línea de pandas profiling, como dijo Javi, y nada más, lo consideramos igual, que no hicieron nada y es reentrega, rechazado y pierden la cursada. Si necesita algún par de correcciones, queda como reentregar, ¿sí? Sí, tal cual dice Lionel, dice ahí tabla. Si se nota que mayoritariamente está aceptable o algo así, pero necesita correcciones, se manda a reentregar, ¿sí? Y asincrónicamente se puede resolver las pequeñas cosas por mail o, de ser considerado por el corrector, una segunda defensa oral, pero ya sincrónico, no en la materia. Por último, después está la nota aprobado, ¿sí? No hay ninguna nota de 1 a 10, nada, es aprobado, ¿sí? Está como desaprobado, a reentregar y aprobado. Ustedes se preguntarán, che, Jorge, ¿dónde está la promoción? No, la promoción viene en la parte 2, cuando ya se evalúe a nivel global el TP, y ahí hay más chances de hacer más cosas y menos cosas, y ahí va a haber como una nota adicional de aprobado que se aprobó más, por decir algo así, que eso ya va a ser para la promoción. Pero esta parte de promoción hay rechazado o desaprobado, reentregar y aprobado, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien, dejo de grabar entonces.